98, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro, Iglesia Cristiana Integral, les saluda. Les doy una cordial bienvenida, recordándoles la importancia de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Mucho tema por tratar, mucha tarea pendiente por desarrollar. Recuerden que para que avancemos con este parashot de la semana, en el libro de Números, con el tema de Balac, Bilam, necesitamos ante todo que usted desarrolle minuciosamente en casa su tarea, por favor. No lo haga por quedar bien, no lo haga por enviarme un texto, hágalo por su estudio personal y su crecimiento espiritual. Libro de Números, Bat Midbar, en el capítulo 22 es nuestro tema de semana. Ayer desarrollamos el contenido del tema y dejamos como tarea algunos datos importantes, como cuáles: Balac, hijo de Zippor. Vamos a tomarnos un tiempo para que desarrollemos algunos aspectos importantes respecto a esta historia de este personaje llamado Balac, rey de Moab, y también de Balaam o Bilam, un supuesto profeta, un hombre que tenía un gran reconocimiento. Veamos algunos detalles. En principio, recordemos quiénes son los moabitas. Balac, rey de Moab. ¿Quiénes son los moabitas? Usted profundice la tarea, yo solo le voy a dar el principio. Acordémonos entonces de Lot. ¿Quién es Lot? El sobrino Lot. ¿El sobrino de quién? El sobrino de Abraham. Recordemos que Lot toma una determinación, escoge ir hacia el lugar donde se veían las llanuras. Abraham toma en dirección contraria, prácticamente hacia el desierto, y lo interesante aquí es que partiendo en sentido contrario, es decir, hacia donde no se veían las aguas o los ríos y no se veía la llanura, allí en el desierto Dios bendice a Abraham. Lot toma dirección hacia el lugar donde aparece la historia de todo ese fenómeno de ciudad, de campo, donde las hijas de Lot tienen relaciones sexuales con su padre, y de allí nace ¿quién? Los amonitas y los moabitas, Moab particularmente. Entonces es importante que recordemos que aunque estos moabitas tenían entre sus costumbres, por ejemplo, practicar el brit milá, que es que la circuncisión, sin embargo estos moabitas eran enemigos acérrimos de Israel, siendo pues, si lo puedo usar de esta manera para que me entienda el contexto, siendo parientes. Ahora bien, es importante mencionar que en los Midrash, cuando estudiamos los Midrash, se nos habla de Balaam, Bilam, y nos dice la palabra, o nos dicen los Midrash, que era tuerto, era ciego de un ojo. Esto es muy importante tenerlo presente. Una de las tareas que teníamos pendientes, Génesis capítulo 12, por favor, vamos a ir a este texto. Libro de Génesis en el capítulo 12, en el verso 3. Dice la palabra: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Observen, este texto lo trajimos a colación porque ahora Moab le dice a Bilam: sé que todo lo que tú bendices será de bendición. También sé que todo lo que tú maldices será maldición. Es muy importante tener presente esto. Y es importante tenerlo presente ¿en qué sentido? En nuestros tiempos modernos, o en nuestro siglo XXI mejor, digámoslo así, vemos cómo el mundo de la brujería, de la hechicería ha tomado tanto lugar entre las comunidades. Y vimos ayer en el mensaje cómo los primeros mensajeros que llegaron a visitar a Bilam, que eran los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, les pedí que prestaran mucha atención allí, porque Madián hace referencia ¿a quién? Recordemos cuando Moshe sale al desierto durante 40 años, llega ¿a dónde? A Madián. Allí se encuentra con Jetro, quien posteriormente pasa a ser su suegro. Jetro, con el paso de los días, siendo un sacerdote, tiene revelación de Yeshua y es como
vemos en esta historia la importancia de Madián. Porque observen que aquí vemos ahora a los madianitas aliados, si puedo usar la palabra, con los moabitas. Recuerden que todo esto es prácticamente una familia, pero todos en contra de Israel. Pero ¿por qué es tan importante el punto de los madianitas? Porque en lo que estábamos mencionando en el día de ayer, Balac le teme a un pueblo que ha crecido inmensamente, que es el pueblo de Israel. Recordemos que Israel viene de derrotar a dos reyes, Sihón y Og. Por lo tanto, de esas conquistas que ellos han logrado apenas en los capítulos anteriores, los mencionamos en el parashá anterior, recordemos, nos daremos cuenta cuán importante es este tema, porque ahora sabemos que los israelitas rodean la tierra de Moab. Israel, verso 21 en el capítulo 21, derrota a Sejón, y también derrota a Israel. Israel también derrota a Og de Basán. Estos dos temas, aunque no los traté en la semana pasada en el parashá anterior, yo sé que usted hace la lectura completa, por lo tanto sabe de lo que estoy hablando. Lo menciono porque ahora Israel, después de estas dos derrotas, llega a los límites de la tierra de Moab, y la Biblia nos enseña en Números 22 que ellos determinaron establecerse allí, ubicarse en este lugar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que Israel viene de ser un pueblo totalmente circular, es un pueblo que ha caminado durante años por el desierto. Pero ahora particularmente vemos a Israel tomando la decisión de establecerse en este lugar. Establecerse en este lugar trae varias circunstancias muy importantes, como son, ahora vienen y ubican un lugar y observan que al entorno de este lugar, toda esta tierra de Moab, en esos límites, encuentran, si puedo usar la expresión, una ciudad muy establecida, una ciudad muy moderna, restaurantes, tenía ciertas facilidades que ellos no disponían en el desierto, obviamente. Entonces pareciera ser que aquí encuentran la atracción de quedarse en un lugar donde ya, si puedo usar la expresión, cierta civilización ha avanzado. Digo, tienen restaurante, tienen tiendas, hay comercio establecido, hay una ciudad mucho más avanzada, vivienda. Es decir, si lo ponemos en términos de hoy, veríamos a una ciudad con los highways, las avenidas, con los malls para el shopping, etc. Esto llama la atención al pueblo de Israel. ¿Y por qué estoy mencionando esta historia? Estoy parafraseando toda una historia para que entendamos hacia qué punto voy. En el tema, es importante porque ahora, después de la derrota de estos dos reyes anteriores, que vimos en el parashá anterior, recuerden, entonces nos damos cuenta que al ser derrotados Sejón y Og, muy importante, ahora ellos toman consigo ¿qué? El botín, es decir, que ahora Israel instalándose en este lugar trae consigo gran riqueza. Por favor, preste mucha atención a este punto, gran riqueza. En el texto que nosotros llevamos nos vamos a encontrar con dos aspectos importantes. Atención, los nombres de Balac y el nombre de Balaán juntos significan entre sí fuerzas malignas, fuerzas salvajes, significan bestias, significan que niegan absolutamente la autoridad del Padre Eterno, significan conceptos de idolatría, significan que ellos se mueven bajo su propia naturaleza, si puedo usar la expresión un poco fuerte aquí, en su propio instinto, tal vez en su lógica, en su entendimiento o en su razón. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Muy importante, porque lastimosamente hoy en nuestro siglo XXI también se sucede que un gran número de hombres y mujeres, aún creyentes y conocedores de la palabra, caminan diariamente muy parecido a Balac y a Balaam. Pastor, ¿qué está usted diciendo? Estoy diciendo que estos hombres,
con un corazón maligno, se mueven en su propia fuerza, en su propia intención. Y hoy tenemos a muchos hombres moviéndose en su propio pensamiento, en sus propias intenciones, en sus propias acciones. Aún conociendo de la palabra, las determinaciones las toman en su propio entendimiento o razón, porque consideran que lo que la palabra enseña les parece bien. Pero me parece que yo no lo puedo hacer a la manera que la palabra dice. Me parece que es mejor hacerlo a la manera que yo considero que lo puedo y lo debo hacer. Es decir, que haciendo este comparativo un tanto fuerte, pues tenemos que ir tomando conclusiones en la enseñanza. Ayer mencionamos entonces cómo estos hombres, Balac significa vino, lamer la sangre de Israel. Amén. Y también mencionamos a Balaam como serpiente maligna, que parece buena en principio, pero que aleja completamente a la gente del propósito de Dios. Ahora, es interesante este punto. De la palabra Balaam, que significa tragar al pueblo. Balaam, de allí viene también la expresión Balaam, y Balac viene la expresión Babel. Y de la expresión Babel, recordemos cuando entramos al estudio de Babel, ¿qué significa Babel? Usted ya lo sabe. Muy bien, confusión. Observen todo el sentido de lo que estamos enseñando. Balac, lamer la sangre de Israel. Balac, Balaam o Bilán, serpiente maligna. Babel, que tiene la misma conjunción en sus letras, su composición, que significa confusión. Y es interesante notar cómo de los dos nombres, Balac y Balaam, se conectan y forman el nombre Amalek. Los dos nombres juntos, Balac y Bilán o Balaam, traen consigo inscrito en sus letras las letras que conforman el nombre de Amalek. Pastor, ¿qué significa esto? Significa algo muy importante. Amalek. ¿Quién es Amalek? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la cautividad, el primer enemigo que los ataca a traición, dice la Biblia, por la espalda, fue precisamente Amalek. Usted recuerda esa historia. Y Amalek los ha perseguido durante todo el desierto. Ahora nos encontramos frente a Balaam y frente a Balac. Y notamos que los nombres de estos dos personajes traen inscritos en su inscripción, en su instinto, en su naturaleza, el pecado, el odio hacia Israel por parte de ¿quién? De Amalek. Muy importante este punto, extremadamente importante lo que estamos mencionando. Ahora bien, ¿por qué es importante cuando mencioné a Madián? Recordemos que ayer en el texto que leíamos decíamos cómo Balac decía, aunque le tengo miedo, temor a ese pueblo, tal vez si tú vienes, Balaam, y los maldices, yo podría herirle. Y mencionamos la expresión en singular, porque estamos refiriéndonos de Balac pretendiendo herir ¿a quién? A Moshe, es decir, de líder a líder. Ya Balac sabe que el gran número de hombres israelitas que han vencido a los gigantes, que han vencido al imperio más poderoso del momento llamado Egipto, y a otros reyes en su recorrido, Balac sabe que prácticamente le es imposible hacer un enfrentamiento hombre a hombre contra estas gentes, porque también sabe que el Dios todopoderoso Hashem está con ellos. Entonces viene una estrategia militar muy importante. Atención a esto. Recordemos que la palabra nos enseña que la serpiente, recuerden qué significa Balaam, serpiente maligna. Recordemos qué pasó en el huerto del Edén, la serpiente. Esa serpiente engañó a la mujer, a Eva, a la varona. Ahora, esta serpiente aquí, que es astuta, observen, más que Balaam el profeta, estamos hablando de Balaam desde el punto de vista de un hombre astuto. Vimos ayer que le trajeron ofrendas de adivinanzas.
Y cuando hablamos de las ofensas para adivinanzas, indicamos cómo a los brujos les traen todo tipo de muestras de cabellos, fotografías y cuantas pertenencias cuando se pretende hacer alguna maldad contra otra persona. Vamos bien en el texto, ¿verdad? Estoy tratando de rodear toda la idea porque hay mucho contenido acá. Pero espero que usted me esté recibiendo. Estoy tratando de enfocarlo lo mejor posible. Ahora bien, ¿qué requería entonces Balac para destruir a Israel cuando él ya sabe que le es prácticamente imposible vencer a un ejército tan poderoso como lo es Israel? Acaban de venir apenas unos días anteriores de destruir a Sejón y a Og, y eran hombres poderosos. Tomar toda su fortuna, se quedan con toda su riqueza, porque recuerden que cuando se daban las guerras, siempre el ejército ganador tomaba consigo todas las riquezas de su adversario. Aquí vemos a un Israel ahora grandemente enriquecido, tanto que Balac tenía tan profundo temor a este pueblo. Pero, ¿dónde está la astucia de estos hombres? Balac sabe que Balaam puede maldecir o puede bendecir. Y algo interesante se sucede acá, repito, para retomar la idea, ¿por qué tan importantes los hombres de Madián? Porque recordemos que Moshe vivió una muy buena parte de su vida, ¿dónde? En Madián, con Yitro, con Séfora, su esposa. Y recordemos que los ancianos de Madián conocían muy bien a Moshe. Observen este aspecto tan importante. Conocían muy bien a Moshe. ¿Por qué es importante esta información en nuestra investigación? Utilizando estos términos detectivescos. ¿Por qué? Porque ahora Balac, a él no le interesa enfrentar a este ejército, pero sí quiere conocer cómo derribar al líder. ¡Wow! Cómo derribar a Moisés. Porque Balac sabe que si logra derribar al líder, a Moshe, entonces exterminará por completo al ejército poderoso de Israel. ¿Me están captando hacia dónde vamos? Por eso mencioné ayer y lo he dicho hoy, de líder a líder. A él no le interesaba enfrentar a un ejército con el que sabía que la batalla estaba perdida. Hombres con emuná, hombres con carácter, hombres con formación en el ejército, hombres protegidos por la autoridad de Dios. Pero si logra derribar al líder, entonces las cosas cambiarían. Apliquemos este texto en nuestros tiempos. ¿Qué hace nuestro enemigo hoy en la familia? La familia es atacada, el hogar, el matrimonio es atacado, la iglesia es atacada, porque el enemigo, ¿quién es el enemigo? Nuestro adversario. ¿Quién es nuestro adversario? La serpiente. ¿Quién es nuestro adversario? Hasatán, el enemigo, sabe que enfrentar al ejército de la congregación no le es práctico, pero sabe que si hiere al líder, entonces destruirá al ejército. ¿Me están captando hacia dónde vamos en este tema tan apasionante? Por lo tanto, así en algunas notas que he ido tratando de investigar y hacer nuestro estudio, quiero estarlas compartiendo con ustedes, nos encontramos en cuanto a esta situación que Balac, y era parte de la tarea, y voy a avanzar con la tarea porque necesito hacer claridad en esto, usted por favor contéstelo, sin embargo, Balac, hijo de Zippor, ustedes recuerdan, a Séfora. Séfora, su nombre original, Sífora, Zippor, que significa pájaro. Balac, hijo de pájaro. Por favor, preste mucha atención. Tome nota. Balac, hijo de Zippor. Zippor significa pájaro. Bilán o Balaán significa
Y veámoslo por favor un momento, perdónenme, quiero verlo nuevamente acá. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, verso 22, perdónenme. Aquí partieron los hijos de Israel y acamparon los hijos en los campamentos de Moab. Ya mencionamos la importancia de Moab y de dónde viene la historia de Moab. Aquí es interesante, ya que estoy leyendo el texto, recordemos que Moab viene de una condición de pecado de incesto, es un problema de sexualidad. Hay un incesto, las hijas de Lot tienen relaciones con su padre y de allí vienen los amonitas y los moabitas. Aquí hay una circunstancia de pecado de sexualidad que hoy vamos a enfrentar precisamente aquí, y es el tema de la prostitución en el pueblo moabita. Ya avanzaremos un poco adelante sobre el tema. Y vio Balac, por favor, ayer les pedí que subrayaran, vamos a repetir esto, vio, subraye la palabra vio. Vio Balac, hijo de Zippor. Hijo de Zippor, estamos mencionando que Zippor significa pájaro. ¿Por qué insisto tanto en este punto? Ya vamos a ver. Todo lo que Israel había hecho al amorreo, observen, Balac vio. Balac tiene la característica de ver, y su nombre, hijo de su papá Zippor, significa pájaro. Luego, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, por favor observen este texto, hijo de Zippor, Balac, hijo de Zippor, pájaro, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Tuve que repetir la lectura porque necesito hacer una corrección aquí en mi estudio. Balaam, por favor dígalo conmigo, hijo de Beor. Les pedí que hicieran la tarea, supongo que usted ya la hizo. ¿Y por qué es tan importante retener el tiempo aquí? Porque ahora nos dice que Balaam o Bilán es hijo de Beor. ¿Por qué tan importante esta información, pastor? Porque Beor significa burro, asno. Observen que los dos nombres, tanto Zippor como Beor, tienen nombres de animales. ¿Por qué es importante esto? Esta es una información que muchos de ustedes seguramente conocen y muchos completamente ignoran. Pero cuando estamos hablando del mundo, del inframundo, de las tinieblas, de la oscuridad, que se mueve en la oscuridad, recordemos que los moabitas y los hijos de Madián, los ancianos de Madián, ¿qué hicieron? Vinieron a la casa de Balaam, Bilán, y pasaron la noche en la oscuridad, se quedaron con él, y veremos en los temas siguientes cómo Balaam, un practicante de brujería, de inframundo, se queda con los ancianos de Moab y de Madián en la práctica de su hechicería, de su brujería, porque le trajeron las ofrendas para adivinación, dice el texto. ¿Me están captando? Espero que sí. Porque es que este tema, para que lo avancemos, necesitamos ir muy lentamente. Muy bien. Ahora, es importante los nombres de los padres de estos hombres. ¿Por qué? Porque uno representa pájaro y el otro significa burro. Porque los hechiceros, los brujos, los ocultistas y todo este tipo de gentes dedicados a prácticas del ocultismo, de la oscuridad, se identifican y utilizan nombres usualmente de animales. Por favor, esto es muy importante. De animales, según su especialidad. Porque hay especialistas, así como tenemos un odontólogo, un psicólogo, un abogado. En esas profesiones, en la brujería existen niveles y especialistas dedicados a ciertas costumbres de la oscuridad, y muchos de ellos se identifican, repito, con nombres de animales. Por eso les pedí la tarea, observen.
Porque cuando la Biblia nos narra un dato y nos lo entrega bíblicamente escrito está, no está escrito por casualidad. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber, según el capítulo 22 que estamos leyendo, que el padre de Balac era Zippor? Pues eso no es simplemente leer que el papá era Zippor y pasémoslo por alto. ¿Qué importancia tiene para nosotros que el Beor es el padre de Balaán? Usted lo lee simplemente y envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor. ¿Qué importancia tiene nuestro estudio bíblico que la palabra nos indique con precisión los nombres de estos padres? Y por eso en la tarea concluimos que el uno significa pájaro, el otro significa burro, de tal manera que en la cultura de los brujos o de la hechicería y en toda esta historia del ocultismo y de la oscuridad, repito, estos hombres utilizan nombres de animales según su especialidad. Hay otros que utilizan nombres de minerales y otros muy particularmente utilizan nombres de plantas. Usted sabe o ha oído o conoce cómo cuando los brujos trabajan su oscuridad, su ocultismo, utilizan todo tipo de hierbas, de plantas y hacen todo tipo de sacrificios. Pero peor aún, cuando hablo de sacrificios, así como algunos utilizan nombres y sacrifican animales de muchas maneras o de muchas especies, pájaros, gatos, perros, animales en general. Asimismo vemos cómo hay otros en otro nivel que incluso llegan al sacrificio humano. Sacrifican particularmente niños. Y cuando hablamos de esta historia, hablo de esta historia porque tiene que ver, es muy importante que lo conozcamos. Y sé que muchos de ustedes que me están escuchando saben y conocen lo que estoy mencionando, pero yo ni soy un experto mucho menos en estos temas, pero estudiamos la palabra. Pero sí es interesante notar cómo para las épocas o temporadas del tiempo del Halloween, ese famoso festival de Halloween, de brujería, de hechicería, de sacrificios humanos, es la época en que muchos niños desaparecen en muchos lugares del mundo. Repentinamente desaparecen. ¿Y desaparecen por qué? Porque estos individuos dedicados a estas circunstancias de los mundos inferiores, del ocultismo, toman sacrificios humanos, ya no solamente animales, ya no solamente asuntos de carácter mineral o hierbas, sino que ahora incluso trabajan, hacen sus cosas utilizando niños para sacrificio. Muy bien. En este punto que estamos desarrollando vemos entonces que es muy importante que recordemos a un hombre que ya mencionamos en unos estudios anteriores, que ahora aparece en escena y que usted debe reconocer e identificar. Se llama Labán. ¿Quién fue Labán? Sería una muy buena pregunta para tarea. El tiempo no me permite para que usted lo conteste y yo espere su respuesta. Por favor, investíguelo usted en su estudio personal. Labán. Muy bien, Labán. ¿Padre de quién? De Lea y de Raquel. ¿Quiénes son estas mujeres? Las que posteriormente pasan a ser esposas de quién? Muy bien, de Jacob. Labán. Labán, por favor, Labán. Este hombre Labán es considerado el maestro de maestros de la brujería y de la hechicería. ¡Wow! Pastor, ¿cómo puede ser posible esto? Lea, investigue, escudriñe. Porque, repito, es que leemos la Biblia tan fácil, pero nada lo podemos pasar por alto si no entramos e investigamos. Entonces, este Labán, que era uno de los grandes hombres de la hechicería y que prácticamente fue quien codificó y estableció los rituales y las maneras como se debían llevar a cabo todas este tipo de cosas, este hombre, usted recuerda una escena, cuando Jacob y sus familias salieron de la casa. Una de sus hijas, ¿qué hizo? Fue a un lugar determinado y tomó los dioses de idolatría que tenía allí su padre Labán y los llevó. ¿Qué importancia tenía en la historia? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? ¿Qué importancia tenía en la historia que ella tomara los dioses de su padre y se los llevara? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué posteriormente él los persigue hasta encontrarlos en el desierto y lo único que él buscaba era la idolatría? Porque ahí es exactamente el lugar donde Labán practicaba toda su actividad ocultista y ahí tenía precisamente concentrados todos sus poderes. Hermanos, interesante y apasionante el tema. Se nos agotó el tiempo. Tengo aquí ya a nuestro productor Camilo diciéndonos tiempo. Así es que, mis amados, apasionante el tema. Sigamos adelante porque este tema tiene mucho para profundizar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones, atención a la tarea. Cada punto que les estoy dando de tarea, hágalo por favor, porque para comprender este texto necesitamos ahondar en la tarea. Gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes. Shalom, bendiciones.